Vamos a hacer la perspectiva caballera de una casa, por ejemplo, que tenga varios prismas. Dibujamos, por ejemplo, un rectángulo en verdadera forma. Hacemos una línea oblicua. Esto podría ser una especie de prisma casi cúbico. Luego, por ejemplo, dibujamos aquí otro anexo siguiendo esta dirección, que va a ser la del eje Y. Y hacemos otro prisma, aquí una vertical, igual que aquí, horizontal, horizontal y vertical. Bueno, por último vamos a hacer, por ejemplo, un último prisma. Vamos a poner, por ejemplo, uno aquí. O aquí, por ejemplo. Entonces dibujamos la base del prisma, dibujamos las verticales en las esquinas, dibujamos aquí un rectángulo en verdadera forma, con sus ángulos de 90 grados, líneas oblicuas. Bueno, tenemos tres prismas, uno sobre otro. Y ahora, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un hueco para unas escaleras, hasta la mitad más o menos. Vamos aquí hasta aquí las escaleras. Vamos a ampliar esto un poco. Y aquí vamos a poner los peldaños. Vamos a hacer aquí, siguiendo la dirección esta, un descansillo. Y ahora, igual que esta es vertical, pues otra vertical, vertical. Y aquí, por ejemplo, una rampa correspondiente a los peldaños para subir por aquí. Nos acercamos un poco. Dibujamos, por ejemplo, aquí una puerta. Y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un prisma para poder pasar de la terraza superior a la inferior. Bueno, por último aquí dibujamos, aquí ponemos un peldaño, hacemos esta dirección, esta. Como vemos, los peldaños son algo grandes para lo que puede ser una casa, pero más que nada es para que se vea mejor cómo van las sombras. Entonces hacemos horizontales, una, otra. Dibujamos, por ejemplo, aquí una puerta, una ventana. Como digo, son algo grandes, pero bueno, es para que se vea. Entonces aquí también marcamos el perfil de lo que serían los peldaños hasta aquí, por ejemplo. Entonces se verá aquí el primero, igual distancia aquí, siguiendo la dirección esta. Todas paralelas con el mismo tamaño. Bueno, si dividimos aquí esto a la mitad, tenemos la puerta. Si vamos a hacer una reducción de 3/4, pues tenemos que si esto mide 4, aquí ponemos 3, y dentro de este cuadrilátero tenemos un cuarto de elipse, que es el giro de la puerta. La vamos a traer hasta aquí, saliendo aquí arriba de aquí. Bueno, tenemos ahí la puerta abierta, la otra nos queda aquí. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un pequeño balcón, siguiendo esta dirección. Hasta aquí. Grosor de el muro, grosor del forjado del suelo. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, una ventana. Bueno, simplemente es tener siempre en consideración las tres direcciones. Del eje Z, del eje Y, esta dirección, y del eje X.
más o menos hacer que podemos hacer esto algo más pequeño para mantener las proporciones que, como ya he dicho, en la escalera no se han mantenido, pero bueno. Pues hacemos aquí, por ejemplo, el grosor de la puerta y el grosor de la ventana. Y aquí lo mismo. Bueno, tenemos una casa así en plan boceto. Vamos a hacerle aquí una barandilla y aquí otra. Y aquí igual, le damos, por ejemplo, este tamaño hasta aquí. Por aquí, hasta aquí. Y, por ejemplo, hasta aquí. Y vamos a ampliar esto un poco, ya que ampliamos por aquí, pues por detrás. Por último, aquí podemos poner una puerta. Bien. Aunque ya hay otra aquí, pero bueno. Bueno, entonces vamos a abrir también una puerta para ver cómo se proyectarían las sombras. Lo mismo, aquí 4, aquí 3. Bueno, entonces ya sabemos que aquí el arco viene por aquí. Entonces, por ejemplo, llego hasta aquí, sale de aquí arriba. Esta es la puerta abierta. Y el muro pues lo podemos ampliar un poco por ahí detrás. Se podría elevar esto un poco la casa, ya que nos queda, como decía, algo pequeña para las escaleras. Bueno, entonces rápidamente vamos a hacer un cálculo de sombras y obtener parámetros de la perspectiva y del sol. Bueno, yo recomendaría siempre las líneas del dibujo remarcarlas. Entonces marcamos bien lo que son las líneas finales del dibujo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la puerta. Como esto es una cosa a mano alzada e intuitiva, evidente, no tiene nada, pues se puede pasar el vídeo solo para llegar a lo que realmente es este ejercicio, un cálculo de sombras y parámetros de la perspectiva. Entonces marco aquí con tinta un poco lo que nos quedaría el resultado final de lo que es la casa. Y lo mismo en las demás líneas. Entonces, un escalón. Hasta aquí llegamos por aquí, así. Tenemos este, luego este, luego este. En fin, ahí tenemos unos cuantos y aquí los otros, paralelas, siguiendo la dirección del eje Y con el mismo tamaño, estas horizontales y las demás verticales. Y aquí también vertical, vertical, vertical por aquí, dirección del eje Y, dirección del eje X y X y horizontal, eje X. Bueno, vertical, luego la ampliación por aquí hasta la puerta, hasta aquí. Un detalle, el detalle de la ventana, esto. Decíamos que subimos hasta ahí arriba. Teníamos aquí la puerta. Bueno, como tiene mucho entrante y saliente, no es un trabajo muy intuitivo que digamos, o sea, no es muy fácil hacer un cálculo de sombras cuando hay mucho entrante y saliente. Entonces sí conviene a lo mejor detenerse en algunos detalles. Horizontales. Bueno, prácticamente estaría, nos faltaría aquí la barandilla siguiendo la dirección del eje Y, aquí, horizontal, aquí horizontal hasta llegar, perdón, eje Y hasta llegar ahí, y luego los detalles estos, que más o menos tendrían que dibujarse lo más equidistantes posibles, y aquí más estrechos, por estar oblicuo el plano, y aquí igual, y aquí horizontal. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva. Y vamos a hacer, por ejemplo, por aquí el muro vendría por detrás, la casa, y por aquí, por ejemplo, más hacia adentro, por aquí. Y ya se podría meter hacia adentro. Vamos a dar un solo dato, por ejemplo, para lo que son luces y sombras. Damos
por ejemplo este punto, que proyecte su sombra aquí. Con ese dato ya podemos sacar todas las sombras. Conviene hacerlo lápiz por la equivocación. Eso quiere decir que el rayo sigue esta dirección, ya que la sombra del punto este es este. Y la sombra de una línea vertical sobre un plano vertical es una vertical. Eso quiere decir que corta aquí, y como sale de aquí la vertical, pues la traza del plano que contiene el rayo es esta. Eso quiere decir que todo esto queda en sombra. Pero resulta que el plano de la puerta corta aquí detrás a este plano. O sea que corta aquí detrás al plano. Bueno, por tanto, como corta aquí y el plano sigue todo hacia arriba, pues necesariamente irá hacia este punto. Eso quiere decir que la pendiente de la sombra de esta línea pues será esta, que nada tendrá que ver con la de aquí. ¿Cómo podemos con que la sombra de este punto era este y venía por aquí? Y como el plano este cortaba este otro, el plano este corta realmente según esta línea, necesariamente la puerta vendrá todo por aquí, y la sombra de esta línea sobre este plano saldrá de este punto, por lo tanto su sombra es esta. La sombra de la puerta, hacemos una paralela a esta, corta aquí. El rayo viene por aquí, levanta una vertical, corta aquí. Entonces, ¿dónde corta esta puerta este plano? Pues necesariamente este plano pues viene por aquí y este lo corta aquí. Eso quiere decir que el plano viene por este lado y necesariamente debe cortar exactamente al mismo sitio de donde sale esto, ya que es la sombra va a ser la sombra de esta línea, y esta línea corta este plano aquí, por tanto sale de ahí así. Bueno, si cogemos este punto o uno cualquiera de aquí, hago una vertical, sigo la dirección esta del suelo, corta aquí detrás, hago la dirección del rayo, corta aquí, por tanto la sombra de esta línea es esta. Bueno, ya tengo la sombra esta, que necesariamente va a donde, como es la sombra de esta línea y sale de aquí respecto a este plano, pues necesariamente irá hasta ahí. Luego tengo la sombra de esto y faltaría la sombra de esto, que ahí no se ve porque es muy pequeño, pues simplemente sería algo así. Si tenemos la puerta, pues necesariamente tenemos la dirección del suelo, que es esta, tenemos la dirección del rayo, que es esta, y tenemos las verticales, que sería esto. Por tanto, la sombra de este punto es este. Uno que está más hacia adentro será un triángulo proporcional, por lo tanto la sombra de esta línea sobre la puerta es esta, o sea que quedará aquí un pequeño triángulo. Bueno, ya tenemos las sombras principales, podemos sombrear. Lógicamente esto quedará en sombra. Esto queda también en sombra. Esto llegaba hasta aquí, entraba por ahí el triángulo. Si realmente la puerta es tangente a este detalle superior, pues sale exactamente de ese punto. Si hay un espacio, no. Pero en caso de que pase a la misma distancia, pues la sombra sale de ahí. Bueno, venía por aquí, por aquí, por aquí. Y lo mismo esto por aquí. Y ahora esto aquí. Y ahora todo esto en sombra. Bueno, ahora aquí hay que calcular por dónde viene la sombra esta. Resulta que esto corta aquí y el plano este viene por aquí. Entonces, si levantamos una vertical, corta aquí, por lo tanto la sombra será esta. Eso quiere decir que corta aquí, la sombra de esta línea será esto. Y la sombra aquí pues será algo así, hasta aquí. O sea que en realidad lo que nos quedaría en sombra pues sería esto, hasta aquí, o sea, esto entero, pero luego ese triángulo queda ahí con luz. Eso quiere decir que si aquí hay una zona de sombra, en el momento en que hago el triángulo este, habría que hacer triángulos proporcionales por todas partes. Esto, pues tengo la sombra de este punto es esto, la sombra de este una paralela al rayo, corta aquí y viene por aquí. Bueno, pues esto es lo mismo que tendría que hacer aquí también. Dirección, esta, triángulo, y sobresale ahí un trozo, el triángulo, y luego paralela a esta.
necesariamente cuando haya aquí un trozo de luz se proyecta aquí, al margen de este que viene por aquí. Bueno, nos acercamos un poco. Bueno, esto quedaría en sombra también, y por supuesto el interior de la casa también. Si aquí va a entrar algo de luz, pues ahí detrás ya no se vería, porque esto se proyecta la sombra todo por aquí también. Bueno, aquí de este detalle parece que ya está completo. Entonces vamos a sombrear todas las caras que quedan de este lado. Aquí el interior, aquí esto, esto, esto. Aquí esto. Y aquí esto. Lógicamente la pendiente que calculamos aquí, que va hasta ahí, pues va a ser igual en todas las líneas. Todas las líneas ortogonales de este plano siguen con la misma sombra. En perspectiva cónica serían concurrentes en un punto. En estas perspectivas, aquí donde termina este viene por aquí. En estas perspectivas pues serán líneas paralelas siempre. Entonces estábamos sombreando aquí, también aquí va a ser paralela a esa. Bueno, y ahora hacemos este triángulo, también aquí siempre triángulos proporcionales a este, siguiendo la misma dirección del rayo, su proyección, la sombra de este punto es este, una paralela. Y ahora la sombra de este detalle, por aquí, viene por aquí. Necesariamente esta línea cortará este plano aquí detrás. Levanto una vertical donde corte aquí detrás y uno con este punto. Eso quiere decir que la sombra de esto vendrá por ahí hacia arriba. Bueno, tenemos también la sombra de esto que viene por aquí. Y ahora la sombra de este detalle que lo vamos a poner de un poco de mayor grosor para diferenciarlo. Entonces vendrá también su sombra por aquí y por aquí. Decíamos que subía hacia allá. Y la sombra de estos detalles pues también paralelas todas necesariamente a esa dirección. Y al llegar a la puerta verticales, como esto sube por ahí. Bueno, tenemos ya la sombra de este detalle. Bueno, ¿dónde cae la sombra del balcón? Pues necesariamente seguimos la dirección del rayo, esta, y cuando corte a esta línea, ahí termina, o sea que luego viene por aquí una paralela. Por tanto, la sombra viene por aquí, todo eso queda en sombra. Pero, como esto es un plano que entra, viene por aquí, hace esto y sigue paralela a esa línea. O sea que ya tenemos ahí esas direcciones. Y luego la sombra de esta vertical sigo en la dirección del rayo, corta aquí, levanto una vertical y ahora la dirección de la proyección del rayo, quiere decir aquí la dirección del rayo y una paralela. Entonces eso es lo que me quedaría en sombra. Entonces ya puedo marcar todo esto en sombra, todo por aquí y por aquí. Luego venía por aquí, por aquí y por aquí. Esto salía de ahí exactamente, según una línea. Bueno, esto igual si esta dirección por el suelo, por el espacio sigue esta. Si entrara por aquí por las escaleras, pues se metería paralela a la vertical, paralela a esta y vertical. Entonces sigue esta dirección y ahora hacia allá. Terminaría fuera de la casa, o sea que es esto. Y si vemos esto, está a la altura de este detalle de la arquitectura, subimos por aquí
o sea, la altura realmente esta. Eso quiere decir que el plano este, pues necesariamente corta a este, y como vemos corta aquí. Por tanto, uniendo este punto con este, tenemos que al unir este detalle nos queda en luz. Pues realmente lo que se sombrea de la puerta pues sería esto. Eso queda en luz. Bueno, lógicamente como aquí hay un tramo no puede salir justo de la esquina, tendría que quedar más hacia aquí. Y ahora todo esto queda en sombra. Tanto la parte de atrás como esto. Vamos, lo que hay que entender aquí en esto es que si yo por ejemplo prolongo esta línea corta exactamente al plano donde empieza aquí atrás en este punto, pues uniéndolo con donde corta esto aquí, hacemos la línea y viene por ahí. Bueno, por último ya, pues siguiendo la dirección del suelo, siempre este triángulo, proporcionales todos, hago por aquí, vertical, dirección del rayo, corta aquí, horizontal, la misma dirección, por aquí. Podemos seguir esta dirección o también hacer la del rayo corta aquí, por tanto esta será la misma que esta. Tenemos ya la sombra al completo. Y lo mismo aquí. Bueno, nos faltaría entonces la sombra de cualquier ortogonal a este plano. Sigue esta dirección, también esta. Entonces aquí seguirá la misma. Eso quiere decir que la sombra de esto vendrá por aquí. Y la sombra del rayo viene por aquí, termina aquí. Por tanto, a partir de aquí la sombra de esto vendrá por aquí. Y lo mismo, la sombra de esta línea pues vendrá siguiendo la dirección esta, por aquí, y corta aquí, o sea que será algo así. Y ahora la sombra de esto pues tendremos una cosa por aquí, paralela, y luego paralela a esta, esto. Necesariamente las verticales también se tendrán que ver aquí, verticales sobre plano vertical son líneas verticales, mientras que aquí son oblicuas. Bueno, eso quiere decir que la sombra de todos estos elementos, ya no me fijo en qué se corresponde, pues será algo así. Y aquí igual. Y al llegar aquí, vertical sobre vertical son verticales. Bueno, esa sería la sombra. Nos faltaría aquí la escalera, sigue la dirección del suelo. Hay que ver por dónde viene el rayo, viene por aquí. Entonces la vertical sobre vertical es vertical, luego tenemos otra vez esa dirección del suelo y a partir de aquí sigue esta dirección. Entonces para saber la pendiente aquí levantamos, unimos con este punto y tenemos este punto. Ahora paralela, ahora la misma pendiente hasta aquí, paralela y esto. Esa es la sombra. Bueno, pues eso es lo que se proyecta sobre las escaleras. Nos faltaría por último esto. Esto de repente corta en un punto, por ejemplo, vamos a poner aquí. Entonces a partir de ahí, a partir de aquí donde corta aquí, pues tenemos la sombra del balcón. Y luego la sombra de esta línea que es una oblicua. Vamos a hacerlo en fino mejor, que sería el detalle correspondiente. Tenemos esta que es una paralela, tenemos esta luego, tenemos esta y ahora tenemos esta dirección y luego esta. Todo esto en sombra y a partir de aquí pues tendríamos que esta línea, conviene hacerlo mejor, aparte también aquí es paralela a esta, porque esto aquí ya es donde resulta más complicado. Si hacemos unas escaleras las hacemos aquí aparte para entenderlo desde el otro punto de vista, o sea, tenemos las escaleras de este lado. Entonces de repente pues teníamos aquí la pendiente esta que nos determina en realidad la sombra de arriba del balcón, ¿no? Luego la paralela a esta
y luego a partir de aquí siempre todas las líneas aquí van a tener una pendiente igual, mientras que las de aquí van a ser paralelas siempre a esta. ¿Por qué? Porque en realidad al sombrear esto sobre esto sale una paralela. ¿Y cómo sabemos la pendiente esta? Pues si hacemos, una vez que tenemos este punto donde corte al balcón aquí arriba al final, pues lo unimos con este punto y ese triángulo es el mismo para todas partes. Eso quiere decir que a partir de aquí haríamos un triángulo otra vez con la misma pendiente. Por tanto, esta sería la sombra hasta llegar aquí al final, por ejemplo hasta aquí, y luego la sombra ya del balcón que se proyectaba. Bueno, pues esto es lo que habría que hacer aquí. Haríamos el triángulo este donde corte aquí arriba, entonces corta aquí y de repente pues tenemos una paralela. Luego misma pendiente, corta abajo, otra paralela, hasta que al llegar aquí nos juntamos ya con ese punto. Eso quiere decir que la sombra de todas estas líneas vendrían por aquí, paralela, paralela. No, aquí termina ya. Terminaría detrás, o sea que esto quedaría más alto, no quedaría ahí. Por ahí tangencialmente es muy difícil ver. Bueno, pues eso tendríamos entonces la sombra de esta línea que correspondería a esta y luego tendríamos la sombra del pasamanos, es una paralela, viene por aquí, luego baja y luego viene por aquí. Y a partir de aquí la sombra de esta línea siempre es una paralela. Hay que decir también que allí donde hay más entrante, pues hay más oscuridad. Nos quedaría, por ejemplo, esta sombra de aquí. Y aquí también podemos poner más oscuridad. Bueno, pues eso serían las sombras. Nos faltaría, por ejemplo, también esta de aquí, lo mismo. Seguimos esta dirección, viene por aquí, esta dirección, corta aquí, la sombra de esto es esta y luego paralelas. Aquí ya tenemos esta, nos falta esta también y luego la sombra de estas líneas. Y bueno, en principio puede que se olvide alguna, pero entonces tenemos la sombra de esta línea y de esta, pues será esta línea y aquí ya está. Y ahora la sombra de esas líneas pues serán paralelas. Esto, por ejemplo, que venga ya por aquí, esto por aquí, por aquí. Y lo mismo. Por aquí, paralela. Bueno, por último ya, aunque no es un trabajo realista, es un trabajo en plan boceto, solo una cuestión. Bueno, para hacer que esto fuera cristal, no son trabajos de color ni artísticos como los que hay por YouTube, simplemente es un trabajo de cálculo, nada más, cálculo de sombras. Pero para hacer efectos más realistas se podría, por ejemplo, hacer efectos de reflexión. Si esto es cristal, pues se duplica ahí todo reflejado ahí enfrente. Y las sombras también se proyectarían ahí sumando las sombras. Entonces bajamos por aquí, seguimos esta dirección y el balcón pues tendríamos que a partir de aquí le sumamos esto, bajamos y vendría por aquí la continuación. O sea, podríamos reflejar ahí el detalle de todos esos elementos. La misma anchura, sabiendo que el plano de simetría es este, pues a igual distancia aquí, pues terminaría aquí, por aquí debajo hasta aquí. Eso quiere decir que por aquí vendría entonces ya reflejado este de aquí. O sea que el balcón aparecería ahí todo reflejado. Lógicamente tendría muy poca intensidad el reflejo. Y aquí igual, podríamos hacer también el reflejo de la ventana, que sería esto con el grosor. Hay que decir que el reflejo coge mucha fuerza sobre la sombra, pero no sobre la luz. Sobre la luz no se vería. Bueno, y ya para concluir, otro efecto realista, si se quisiera hacer artístico, que no es el objetivo de este trabajo, es el rayo es más ortogonal a la cara superior que a esta. Eso quiere decir que todas las caras que son verticales tendrían más oscuridad que esta. Entonces ya puedo poner por aquí un tono, aunque yo lo voy a hacer solo en 2 o 3 caras, pues habría que hacerlo en todas, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vertical, todas las verticales con más oscuridad, lo mismo este escalón, este, etcétera, ¿no? También esto es vertical, se podría sombrear más que esto, por ejemplo, también esto, etcétera.
también esto, y también por ejemplo la puerta, etcétera. Entonces podríamos intensificar ahí ese oscuro. Insisto, ya no lo hago, simplemente lo digo. Sería el oscuro este, por ejemplo, para estos planos, para diferenciarlos de estos de aquí arriba. Digo, para hacerlo realista, pues habría que hacerlo homogéneo, pero bueno, yo solo lo dejo indicado. No lo voy a hacer, luego solo en algún plano y nada más, por ejemplo este, etcétera. Bueno, pues esta es una perspectiva, como dijimos, caballera, a 3/4. ¿Qué quiere decir eso? Si quisiéramos ahora sacar, por ejemplo, los parámetros del sol y todos los detalles de la perspectiva, yo insisto, antes de hacer nada de eso, pues conviene siempre dar contraste y hacer algún detalle para que no todo sea geometría. Por ejemplo, poner un detalle para la ventana, etcétera, un detalle para el pomo, proyectar la sombra del pomo, aunque ya está sobre la sombra, ya no hay nada que hacer. Y luego lo que decíamos antes, que aquí no apareció, pero bueno, allí había zonas de más oscuridad, ¿no? Que eran los entrantes, o zonas, por ejemplo, más cerca de la oscuridad, una oscuridad más intensa, ¿no? Y por ejemplo, diferenciar entre planos de sombra, pues por ejemplo este seguro que tiene más sombra que este, ¿no? Pues podríamos dar por aquí, pero bueno, habría que hacerlo con todo un poco, ¿no? Y lo mismo a lo mejor este un poco más que ese de ahí, etcétera, ¿no? También esto. Bueno, podríamos seguir, pero insisto que como no es un trabajo realista, tampoco es un tema que interese, ¿no? Eso sí, si hay mucho contraste, pues conviene a lo mejor fundir para que no quede muy diferenciado. Pero bueno, los planos todos. Bueno, lo que decía era que íbamos a calcular, resulta que por ejemplo el eje X lo vamos a poner por aquí. Entonces el eje X y el eje Y, sin importarnos realmente dónde corta la casa por detrás. Esto es un voladizo, bueno, no nos interesa. Lo que nos interesa es obtener las vistas. Entonces proyecto esto aquí, vertical, proyecto esto aquí y horizontal. Sé que en verdadera forma es esto al margen de la escala. Proyecto esto, ahí tendría la puerta. ¿Cómo podría obtener la planta? Pues simplemente abatiendo el eje Y. Entonces donde corta aquí, bajo una vertical, donde corta este eje aquí, bajo una vertical. Bueno, y entonces tengo que, si realmente la reducción es 3/4, quiere decir que tengo que ampliar esto a 4/3. Entonces simplemente vamos a ver el cubo todo lo demás se hará igual. Entonces si bajamos una vertical, por aquí, hago un giro aquí, entonces simplemente se trata de, si quiero, hago aquí el giro también para pasar esta medida aquí, ampliar esto a 4/3. Entonces pongo 4 centímetros, 3, 4 y 1 con el punto 3 y ahora por 4 hago una paralela. Bueno, eso quiere decir que este punto viene aquí y haciendo una paralela viene aquí, por tanto el prisma estaría aquí con su anchura, etcétera. Bueno, todo lo demás de la casa se hace igual que esto, ya no lo hago. Y otra de las cuestiones es saber los parámetros del sol. Si decimos, por ejemplo, que esta es la línea norte-sur, vamos a ponerlo así. Entonces tenemos que esta es la dirección de las sombras de las verticales. Eso quiere decir que el ángulo que forma la línea norte-sur con esa línea es el azimut, este ángulo. ¿Cuál es en verdadera medida? Bueno, pues como viene por aquí la línea, pues necesariamente es una línea que ahora si corta al eje aquí, pues esto también habrá que aumentarlo a 4/3. Entonces simplemente a partir del extremo aquí pongo los 3 centímetros, lo uno con esto y por el 4 hago una paralela. Entonces sé que esto se amplía a esto. Entonces esto, si quiero, pues lo puedo traer aquí abajo. Entonces como ya tengo 4/3, uno con esto, y ya sé realmente que esta es respecto a la vertical, el ángulo azimut. Mientras que la altitud, pues me lo daría simplemente esta altura está en verdadera medida. Aquí
y al proyectarla aquí, entonces la coloco aquí y ahora lo único que necesito es proyectar este punto. Si este punto viene a parar aquí, este viene a parar aquí, realmente este es el ángulo de la altitud. Bueno, pues esa sería la forma de obtener los dos parámetros del Sol. Y bueno, en esta perspectiva podríamos decir también poner la escala, por ejemplo, escala 1, 120, que quiere decir que un centímetro corresponde a 120 centímetros en la realidad, o lo que es lo mismo, un centímetro es 1,20 metros. O sea, esto sería 1,20, esto sería 2,40 y poco más, ¿no? Conviene poner la escala. Otra cosa es la escala de reducción, que todo dentro de esa escala también está reducido a 3/4. O sea que realmente este segmento, que lo podemos poner aquí aparte, pues volvemos a hacer lo mismo, ponemos 3 centímetros, lo unimos y por 4 hacemos una paralela. Este segmento, su medida real es esta. Bueno, pues eso es lo que hay que entender y con eso podríamos sacar todos los detalles de la casa. Una casa en perspectiva caballera con un ángulo de más o menos 90 más 30, 120 grados, reducción 3/4, escala 1, 120 y los dos parámetros azimut y altitud solares. Son estos dos, azimut y altitud. Aquí en el minuto 14, una corrección de una cosa que tomamos un punto mal. Resulta que la sombra de esto venía por aquí, corta el plano aquí, levantamos una vertical y el rayo corta aquí. Por tanto, la línea necesariamente irá hasta este punto. Donde esta línea corte aquí, unimos con esto, porque cogimos un punto más arriba, pensando que la sombra venía por aquí. Pero no, como podemos ver, corta aquí, viene por aquí, el rayo corta aquí, por lo tanto habría que unir este punto con la intersección de la vertical con esta línea, así. Eso quiere decir que esta línea vendría más hacia aquí. Bueno, ese es un tema muy sencillo que simplemente sería esto. Tenemos aquí esto y tenemos, por ejemplo, una pared. Bueno, pues necesariamente la sombra de esto viene por aquí. Si realmente el punto este tiene su sombra aquí, entonces para saber la pendiente que tiene esto, basta con prolongar esto y unir este punto con este. De esta forma tenemos aquí este punto. Y entonces ya tenemos ahí la sombra. Entonces esta línea determina en realidad esta dirección y la sombra de todas las ortogonales a estos planos. Por ejemplo, la sombra de este ortogonal a este plano también da esa misma dirección. También aquí, aunque es muy pequeño y no se ve, que tendríamos aquí este detalle, pues bueno, tendríamos la sombra de esta línea y luego también habría que hacer la de esta por aquí. Bueno, y luego ya viene recto y luego pues ya viene el pasamanos hasta el final. Esta también aquí, por ejemplo, esto se proyecta esta sombra y luego viene esto, o sea que nos faltaría aquí esta, que se puede poner más clara, o sea, sería algo así, la sombra de esto. O sea que siempre falta por ahí algún detalle por poner y todas las líneas estas que tendrán también su sombra por ahí paralelas a esta dirección. Bueno, como decía, salvo este error que era importante y muy sencillo de resolver, pues bueno, este tipo de cosas seguro que alguno más por ahí se escapa.